Oiga, vamos a conversar esta mañana con el senador de ese bello estado de Zacatecas, vecino de San Luis Potosí, y que tanto queremos. Fue, por cierto, gobernador también de Zacatecas, Ricardo Monreal. Hoy está presentando un libro. Hablaremos también del libro, pero vamos a aprovechar para tocar con él algunos temas que están hoy en la agenda política, mediática de este país. Senador, muy buenos días. Bienvenido a San Luis Potosí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a toda la gente aquí de la zona, a donde llega, porque no solo en San Luis, sino también hay unas áreas que entran en Zacatecas, ahí por Salinas, Pinos, toda esta parte llega a la emisión, así que un saludo a todos con mucho gusto. Gracias, senador, y un abrazo también al estado de Zacatecas. Senador, pues vamos a aprovecharlo para conversar varios temas. Primero, el asunto del ambiente político de la nación. Hay quienes dicen que se está polarizando, senador, que el gobierno en turno pues polariza. Estás conmigo, estás en contra de mí. ¿Cómo está el clima político mexicano, senador, y cómo abona esto pues a la fortaleza de la nación? Mira, el país está en un proceso de cambio. Cuando el presidente de la República planteó a través de su campaña y a través de los 18 años que tiene luchando, 3 veces candidato a la presidencia, había planteó y llevó a cabo a las urnas este proceso de transición política que ofreció. Dijo él que habría un cambio de régimen si llegaba a la presidencia. Alguna gente no lo creyó que eran, como todos los políticos, palabras, y que al llegar al cargo olvidaría su compromiso. Entonces, el cambio de régimen implica combatir intereses del pasado, combatir tráfico de influencia, corrupción, un statu quo que venía existiendo, incluso la forma de hacer política y los grupos políticos de antaño se ven ahora afectados por este cambio de régimen. Eso es lo que pasa. Entonces, reaccionan los que tienen intereses o los que en la política del pasado tenían beneficios y privilegios. Ahora el presidente de la República está empeñado a llevar a cabo ese proceso de transición y obviamente implica en ocasiones frecuentes polarización, lo que tú hablas de polarización, es decir, distintas visiones de ver lo que está pasando en el país. Entonces siento que eso es lo que se está presentando y que esta primera etapa había de entenderse de esa manera. Creo que va a irse estabilizando en esta etapa. Para mí es la segunda de reconciliación y reconciliación, y una tercera de estabilidad y de gobernabilidad. Así pienso que está aplicando el presidente de la República su estrategia y su ejercicio de gobierno durante los 6 años. Senador, estamos frente a nuevos poderes. Me refiero al Ejecutivo, al Legislativo en su momento, que tiene mucho que ver con las definiciones presupuestales, frente a un escenario nuevamente clientelar, senador, o ante una visión legislativa y de gobierno moderna, porque los resultados económicos hasta ahora, dejando de lado la pandemia, porque ya venían desde el 2019 a la caída, pues no son lo que se esperaban, senador. No es sencillo gobernar un país. Por supuesto, México tiene muchas carencias históricas, pero estamos hoy frente a una dupla de poderes, legislativo, ejecutivo, clientelar. ¿Estamos regresando a esas fases de la nación, senador Ricardo Monreal? No es así. Me parece que en el pasado no había una contraposición, un equilibrio, un contrapeso. Yo he sido legislador muchos años y la mayoría de ellos he sido legislador de oposición. Nunca hubo un equilibrio. El presidente de la República se sobreponía sobre el legislativo
no había una total independencia del legislativo desde la etapa postrevolucionaria hasta la fecha. No ha habido ninguna independencia y no puede hablarse de una fase clientelar porque ahora la Constitución prohíbe corporativamente la participación política en las elecciones. Incluso por vez primera se eleva a rango de delito grave los delitos electorales, la corrupción, el huachicoleo y otros temas que habían sido constituidos como conductas graves y que no eran sancionadas por la autoridad ni tampoco eran descritas por la ley penal como delitos graves. No, creo que al contrario, el presidente de la República ha enviado iniciativas, algunas, otras han surgido de legisladores que han establecido una tajante separación entre el régimen político y el régimen económico, es decir, una tajante división entre el poder económico y el poder político que durante muchos años se sobrepuso el primero sobre el segundo, es decir, el que obedecía era el político al poder económico y ahora el presidente ha decidido separar esos dos poderes y no solo de manera expresa o en discurso, sino ha habido reformas, por ejemplo esta, de una reforma constitucional donde se prohíbe ya la exención o la eliminación de impuestos para determinadas personas, la condonación de impuestos, o bien las facturas fantasmas que hicieron mucho daño al país, o las facturas falsas que son un fraude a la nación en contra del erario público, o bien incluso temas que ahora son materia constitucional y que traducen en la práctica esta separación entre el poder económico y el poder político, ya no más. Y creo que eso ha generado cierta situación de dificultad, cierta crisis en la información y cierto malestar en algunos sectores que me parece normal que así ocurra. Es el senador Ricardo Monreal compartiendo esta mañana algunas ideas con nosotros en temas de la agenda política mexicana. Senador, el caso Emilio Lozoya, dicen algunos analistas que pareciera más un tema mediático electoral que un combate frontal en verdad y profundo a la corrupción de alto nivel, a la corrupción de cuello blanco, senador. Sí, eso dicen algunas personas, eso dicen algunas gentes, pero no es así. Yo creo que es un tema de justicia y es un tema es un caso emblemático, un caso que no podía dejar pasar, porque el combate a la corrupción va a fondo. Este es otro de los compromisos que el presidente de la República está llevando a cabo y que mucha gente no creía. Que mucha gente no creía y ahora se está llevando a la práctica. No, el caso Lozoya, Héctor, yo creo que todavía queda mucho por dilucidar. El caso Lozoya está siendo el juicio del siglo, porque ahí se van a dar cuenta los ciudadanos de cómo era el contubernio del poder con la corrupción. Se fueron instalando en México redes institucionales de corrupción. Ningún presidente de la República en el pasado se atrevió a combatir estas redes institucionales de corrupción, y ahora uno de ellos, uno de los que participaba en eso, está actuando como testigo colaborador y ha decidido presentar pruebas y alegatos para desnudar todo este esquema de corrupción. Entonces, no es un asunto
mediático, es un asunto de justicia, y yo deseo que llegue hasta las últimas consecuencias. Falta mucho todavía por escribir sobre este tema. Creo que en los próximos días tendremos noticias reveladoras de sobornos a los legisladores, porque es inadmisible que los legisladores reciban dinero de empresas o del gobierno por aprobar una ley. Y pronto sabremos quiénes eran, de qué partido, y lo que nos costó las reformas estructurales al país. Yo era legislador en esa época y he dicho que no solo fue la reforma energética la que tuvo un costo extraordinario para México, ilegal, el pago a legisladores por aprobar una ley, sino que hubo otras reformas también muy cuestionadas, como la reforma fiscal, la reforma educativa, la de telecomunicaciones, la reforma laboral, varias reformas que me temo que costaron dinero al erario o a empresas privadas que les pagaron a legisladores, y eso ojalá y salga pronto, porque sería correcto hacerlo. Obviamente ellos tienen las pruebas, nosotros solo presumimos, tenemos una presunción de que así ocurrió, porque se veía el ambiente político y los legisladores de esos partidos muy contentos por la aprobación de lo que sería a la postre reformas en contra de México. Así era esta situación. Un tema más, senador Ricardo Monreal. Publica ahora un libro, La infamia de Ricardo Monreal Ávila. ¿Qué leeremos en ese libro, senador? Mira, es una historia. Primero, es un libro que ya está a la venta, lo publica Porrúa, La infamia. Este es el número 28 de mi autoría. Yo me dedico a escribir también, aparte de mi actividad pública, desde hace muchos años. Y me gusta, y soy maestro de la UNAM, también doy clases en la universidad. Ahora, con la pandemia ya suspendida del semestre pasado, pero este libro particularmente es interesante porque es una narrativa personal de mi familia y mía sobre acusaciones en el pasado de vincularnos con el tráfico de drogas o con el narcotráfico. Como era opositora, y lo demuestro con pruebas indubitables, pruebas firmes, pruebas judiciales y ministeriales, como después de muchos años, desde que renuncié al PRI, 1997, hace ya muchos años, 23 años, se fueron construyendo telarañas, maquinaciones, ardides, que eran construidos desde el poder público para dañarnos, para descalificarnos y para afectarnos. Ese es el fondo. Y es una narrativa que me ocurrió a mí y a mi familia, que no deseo. Es una narrativa muy interesante. Yo intenté escribirla muy ligera para que la gente pudiera entender todo este proceso de la vida de una familia y de un político, como soy yo, y también demostrar cómo la maquinación del Estado mexicano como gobierno destruye familias, destruye personas, destruye empresas incluso, cuando estas no son de su agrado. Y por fortuna estamos en un nuevo régimen, y por eso coincidió que después de 20 y tantos años, haber concluido todos los procesos, y al final te dice la autoridad, usted disculpe, no teníamos nada contra usted, pero ya destruyeron una familia, ya destruyeron una carrera, ya destruyeron a personas. En el caso mío he resistido, y es un libro que, repito, edita Porrúa, ojalá y lo adquieran, debe estar ya a la venta. Muy fácil de leer, una narrativa muy interesante. Eso es lo que intenté exprimir de mis ideas, de mi experiencia, de los datos que existen en las hemerotecas, pero también de los juicios que existen en los archivos del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República. Muy interesante, ojalá y lo puedan ver.
Bien, senador, pues estaremos en contacto, si me lo permite. Hay muchos asuntos en la agenda pública que vale la pena reflexionar. Le agradezco la atención con San Luis Potosí y estamos en comunicación. Muchas gracias, senador. Al contrario, yo tengo mucho aprecio por San Luis, por la gente de San Luis, y les mando un saludo afectuoso, lleno de aprecio a toda el pueblo de San Luis Potosí. Gracias, buenos días. El senador Ricardo Monreal Ávila hablando de asuntos pues de la agenda pública. Monreal Ávila hablando de asuntos pues de la agenda pública.